Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde y cuándo nos estén viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo anda, Alfredo? Muy bien, acá recibiendo el invierno. Recibiendo el invierno, ya queda, falta poquito. Un mes muy especial. Ustedes saben que junio es el aniversario de Crisol. Efectivamente. Los 25 años de Crisol y el 21 tenemos un festejo. Sí, va a haber, como todos los años, una buceca en la cual se va a desarrollar en el local de Aute, en la calle Graciada, y va a ser el día sábado 21, ¿no? Sí, cuando empieza el invierno, a precios crisoleros se comunican con Tito López al 2408-4465 o al 099-400-8655 y se anotan y averiguan todo por ahí. Efectivamente, además, para los que son vegetarianos, va a haber buceca vegetariana. Hay opción vegetariana, claro que sí. Nos ven todas las semanas por nuestro canal de YouTube, @Crisol, nos buscan. También nos encuentran en la plataforma de apu.uy de la Asociación de la Prensa Uruguaya, pero también por donde, Alfredo. Sí, nos escuchan y nos ven también en frecuencia 808 de Salina, que nos retransmite los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana, por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15, a las 23 horas y los domingos a las 15 horas, por la red de radios comunitarias del Uruguay, también, por emisoras de radios comunitarias del Uruguay, ya lo dije, y también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas, los viernes a las 2 y los miércoles a las 23, y una de las últimas incorporaciones que fue en Radio Palmira FM 89.1, los martes a las 17 horas y domingos a las 10. Así que tienen opciones para vernos, escucharnos. Opciones en cantidad. En los controles, haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo, que les agradecemos un montón por estar al aire. Bueno, hoy en la conducción, Fernanda Cabrera y quien habla, Alfredo Rivera. Bueno, pero para comunicarse con nosotros, ¿qué líneas tenemos? Para comunicarse tienen el teléfono mensajero de Haciendo Memoria, el 091-028-578, 091-028-578, que nos pueden mandar cosas para difundir, nos pueden mandar ideas de programas, ideas de invitados, pero tenemos algo para difundir esta semana. Sí, pero además está la página de Crisol, que es crisol.blogspot.com, donde sale el Opinando, y seguramente va a haber un editorial con varios temas interesantes próximamente, ¿no? Sí. En breve sale un nuevo Opinando para los que lo extrañan. Efectivamente. La sede social es en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso. A nada de 18 de julio, ustedes van caminando por Requena y lo encuentran. Sí, y también tenemos convenios, que como siempre decimos son muy convenientes, para a quienes son asociados a Crisol y a quienes se quieran asociar, que por supuesto tienen que ser pensionados o jubilados o pensionistas, que son SWAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Procardia, Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes, y última adquisición también en cuanto al tema de los convenios, el residencial Buenos Tiempos. Sí. Teníamos un aviso para pasar. Sí, efectivamente, el día 17, ¿no? Sí. Hay una marcha muy importante, ustedes saben que existe una situación humanitaria tremenda a nivel mundial, con lo que está sucediendo en Medio Oriente, y va a haber una marcha el martes 17 a las 18:30 en la Plaza Independencia. Una marcha por Palestina con la consigna "No es guerra, es genocidio". Ahí nos vemos. Y tenemos un invitado muy especial en esta tarde de hoy, que tenemos mucho para charlar y mucho de memoria, que eso nos gusta pila a nosotros. Con el doctor en Ciencias Sociales, coordinador del Archivo de Sociedades en Movimiento Dios en Pol. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, a vos por estar con nosotros. Diego, Sociedades en Movimiento tiene un poco de redundancia y un poco de mucha cosa por atrás. Contanos de qué es este archivo de Sociedades en Movimiento. Sí, es una iniciativa que se comenzó en el año 2019
y que básicamente lo que buscaba era tratar de empezar a recuperar la historia de las organizaciones sociales del Uruguay. En Uruguay la historia generalmente ha prestado mucha atención a los partidos políticos. Somos un país partidocéntrico, dicen los historiadores más renombrados uruguayos, ¿no? Esto quiere decir que los partidos ocupan el centro de la escena política y básicamente no dejan casi espacio a los movimientos sociales. Entonces casi todos los historiadores y casi toda la producción historiográfica ha trabajado siempre mucho la historia de los partidos, las idas y venidas, y ha como dejado para un lugar secundario los aportes que han hecho los movimientos sociales. A mí me interesaban mucho los movimientos sociales porque yo veía que desde los años 80 para acá, en realidad los movimientos han tenido un rol clave en los procesos de democratización de Uruguay, como fue la resistencia a la dictadura en su momento, o lo que fue la democratización de abajo hacia arriba, la construcción de ciudadanía y la ampliación de derechos. E incluso en la renovación ideológica. Muchas veces los partidos se han quedado anquilosados con ciertas agendas de trabajo y han logrado renovarla gracias a la incidencia y a la presión de los movimientos sociales. Nos parecía que todo eso faltaba y para que se pudiera construir historia de esas organizaciones era imprescindible hacer un archivo, empezar a recopilar materiales, información, testimonios de militantes mayores, muchos que están hoy ya muertos, que gracias a que les pusimos un grabador en su momento, tenemos hoy su palabra registrada para poder hacer trabajos en el futuro. Y bueno, ahí nació entonces en el 2019 el Archivo Sociedades en Movimiento. Y a partir de ahí ha sido un camino difícil porque para conseguir financiamiento y recursos fue todo un proceso dentro de la Universidad de la República. Recibimos mucho apoyo del MIDES en su momento, de la Intendencia más tarde, de organismos internacionales. O sea, hemos como tocado muchísimas puertas para poder sobrevivir. Pero bueno, la buena noticia es que el año pasado dimos un paso fundamental en la institucionalización del archivo. Logramos tener un local en la Casa de la Memoria Ciudadana, que es una casa de la Intendencia, nos dio una parte a nosotros para la Universidad de la República para instalar ahí el Archivo Sociedades en Movimiento. En la planta baja se ubica el archivo de la ciudad y en el primer piso está el Archivo Sociedades en Movimiento. Compartimos este local y compartimos una cantidad de trabajos. Acá en Montevideo. Acá en Montevideo, sí. Y entonces ahora tenemos local y esto también nos permitió, ¿qué cosa? Empezar a poder recibir materiales de organizaciones sociales que ya no pueden hacerse cargo de sus propios archivos. Nosotros hasta el año pasado lo único que hacíamos era digitalizar los materiales. O sea, nosotros lo que habíamos visto que muchos militantes tenían en su casa carpetas, cajas llenas de volantes, documentos internos, boletines, que los habían guardado por su propia historia, su propia trayectoria militante. Entonces, lo que hacíamos era decirle, bueno, permitime acceder a esa información, la digitalizamos, la describimos con toda una serie de metadatos. Metadatos son como términos claves o información clave que permite después en un buscador fácilmente encontrar lo que estás buscando. Y toda esa información la ponemos en un sitio web que está disponible, que es acm.udelar.edu.uy. ASM, que es Archivos Sociedades en Movimiento, .udelar, la universidad.edu.uy. Ustedes googlean eso y aparece el sitio nuestro. Y ahí aparece un buscador donde ustedes pueden buscar palabras y van a encontrar lo que están buscando. Documentos internos, boletines, fotografías, correspondencia, videos, audios de las entrevistas. Está todo subido ahí. Y entonces hasta el año pasado lo que hacíamos era solo digitalizar material. Ahora que tenemos un local, lo que estamos haciendo es también recepcionar material. Entonces, por ejemplo, Serpaj el año pasado empezó con una crisis muy importante financiera que le obligó básicamente a tener que vender el local que tenía en la calle Requena. Y además el local estaba muy deteriorado, tenían que irse a un lugar mucho más chico y esta organización fue clave dentro del activismo de los derechos humanos en el caso uruguayo, ¿no? Se fundó en el año 82 y prácticamente ha participado de todas las coyunturas críticas de lo que ha sido la lucha por los derechos humanos en el Uruguay. Y entonces no tenían dónde dejar este material. El hecho de que nosotros existiéramos les permitió a ellos donarnos más de 100 cajas con documentación de la organización que van desde su momento fundacional a lo que fue toda la comisión pro referéndum,
fue toda la elaboración del informe Nunca Más, que se publicó en el año 89, toda la sistematización de la información sobre violadores de derechos humanos que hizo SERPAC para colaborar con los procesos judiciales en los años 90 y las denuncias a nivel internacional, toda su participación en la Comisión para la Paz y después lo que fue toda la etapa de lucha por la violación de los derechos humanos en las cárceles, porque SERPAC tal vez es una de las organizaciones de derechos humanos que empezó más pioneramente a ampliar la agenda y ampliar la idea de lo que eran los derechos humanos. Hasta fines de los 80, principios de los 90, se entendía derechos humanos como sinónimo de violación del terrorismo de Estado, ¿no? El terrorismo de Estado y sus consecuencias. SERPAC a partir de los 90 empezó a hablar de derechos humanos de una forma más amplia, incluyendo derechos económicos, derechos sociales, incluyendo esta situación, por ejemplo, qué pasaba en las cárceles, o la diversidad sexual como un problema de derechos humanos. Y entonces, bueno, tenemos toda esta documentación, nosotros ahora somos custodios de esa documentación, lo cual a nosotros nos da un enorme orgullo y una enorme responsabilidad. Iniciamos un proceso de limpieza de todo ese material y nos va a llevar años hacer la descripción de todos estos documentos y la disponibilización evidentemente no vamos a poder digitalizar todo, vamos a digitalizar los materiales que sean más calientes, más solicitados, pero sí vamos a hacer un inventario bien fino de todo para que cualquier persona que quiera consultar pueda fácilmente acceder. Esto es un buen ejemplo de lo que hace nuestro archivo, ¿no? MISU, otra organización, Mujer y Salud Uruguay, una organización feminista histórica uruguaya que se fundó en el año 1996, tuvo el mismo problema que SERPAC. No, hay crisis financiera, no tiene para pagar el alquiler, tiene que mudarse, no tiene el local, tiene una cantidad de documentos acumulados durante casi 20 años y bueno, nos donaron prácticamente 40 cajas de documentación de esta organización que fue pionera en lo que fueron los derechos sexuales y derechos reproductivos en nuestro país. MISU y sobre todo Liliana Brasinska fueron una de las que lideraron toda la lucha para lograr la despenalización del aborto acá. Entonces en su archivo uno encuentra todos los borradores de proyecto, las campañas que se hicieron, los debates internos, los insumos que se utilizaron para pensar la estrategia política, que son todos materiales sumamente útiles para incentivar el estudio de los movimientos sociales en general. Eso es un poco más o menos, esa es la parte de papeles, digamos, que nosotros nos dedicamos. O sea, nos dedicamos a conservar fuentes de papel y además también digitalizamos cassette y VHS, que es increíble que son soportes muy recientes, uno dice tal, pero tienen una vida muy frágil. Los cassettes se emulsionan y más de 30 años se destruyen. Entonces nosotros encontramos que hay muchos militantes o muchas organizaciones, lo que hicieron durante mucho tiempo fue entrevistar a personas que hoy ya no están vivas y están en esos cassettes, o registrar actividades que organizaba la propia organización, a veces filmándolo en VHS caseros o a través de filmaciones. Todo ese material corre riesgo inminente de perderse por los hongos, por la vejez. Entonces lo que hacemos es esos materiales es digitalizarlos. Ahí pedimos colaboración al LAPA, que es el Laboratorio de Preservación Audiovisual, que depende de la FIC, de la Universidad, de la Facultad de Información y Comunicación, que está Isabel Llevo y todo su equipo, y hacemos como partnership, nos asociamos para este tipo de cosas porque ellos saben muy bien cómo hacer la digitalización, por ejemplo, de VHS y tienen todos los insumos. La idea no es duplicar las cosas que ya existen, sino hacer sinergia para utilizar los recursos disponibles de la mejor forma. Qué importante para el estudio de la historia en el futuro, además, porque toda esta documentación son testimonios, algunos materiales impresos y otro es reportaje de repente a gente que después no va a estar o que ya no está. Y esto es crucial para poder hacer un análisis o una aproximación histórica a la realidad, ¿no? El archivo es la llave para la producción histórica. Entonces lo que nosotros nos dimos cuenta es que los archivos institucionales y estatales era completamente ninguneada la historia de los movimientos sociales, y eso conspira severamente con que en el futuro o en el presente se haga trabajo historiográfico sobre esas organizaciones. Entonces es parte de la disputa para dar visibilidad a los movimientos sociales empezar a preservar su propia historia.
Y esto de alguna forma nos llevó a empezar a trabajar en diferentes francos al mismo tiempo. Nosotros al principio dedicamos mucho tiempo a trabajar en el movimiento feminista, por ejemplo, que casi no había casi producción historiográfica sobre él en Uruguay. Esto tiene que ver con que a veces, además, los movimientos sociales tienen saltos en la renovación. ¿Y esto qué genera? Que haya desacumulaciones históricas muy importantes. O sea, una generación que sucede la otra, de repente no tuvo tiempo para recibir la transmisión de la anterior. Entonces se pierden historias, se pierden estrategias de lucha, formas, una cantidad de experiencia acumulada se desacumula. Esto es típico de todo grupo subalterno, que tiene dificultades para tener una historia propia o para tener una acumulación. No sé, acá en Uruguay, por ejemplo, en el 2017, cuando se activó la nueva ola feminista, se convocó al primer congreso feminista en Uruguay. Y uno decía, bueno, si hubiese acumulación dentro del feminismo, se habría sabido que el primer congreso fue casi hace un siglo. Pero acá vemos las dificultades de acumulación dentro de la propia historia, ¿no? del movimiento. Entonces, la idea del archivo era empezar a juntar eso para evitar estos saltos y que los nuevos militantes o activistas que estén trabajando en diferentes espacios puedan apropiarse de su propia historia y puedan repensarse. No hay futuro, no hay posibilidad de proyectarse hacia el futuro si no tenés un pasado. Entonces, y el futuro se piensa desde un presente y de una experiencia acumulada. Eso lo dice muy bien Koselleck, ¿no? Cómo en realidad el horizonte de expectativa está muy anclado en un pasado. Entonces, cuando no tenés pasado, vivís atrapado en un eterno presente con enormes dificultades para poder proyectarte más allá. Y por eso el archivo es una llave crítica, clave para combatir el olvido, los silencios y estas situaciones de subalternidad en las que de alguna forma se vive en general. Entonces, empezamos con el movimiento feminista, después seguimos con el movimiento afro, que es un movimiento que no tiene casi producción textual escrita, es mucho más oral. Ahí la herramienta de la historia oral fue fundamental, hacer entrevistas a docenas de militantes para poder reconstruir la historia de sus organizaciones fue decisivo para poder mapearlas. Y además, por ejemplo, ahí recuperamos una cantidad de cassettes, de comparsas de los 80. No, para un musicólogo ha sido un material imprescindible para ver las variaciones en los ritmos, las variaciones en las formas de composición que se hace a nivel musical. Una cantidad de entrevistas a dirigentes de la cultura, militantes afro de esa época, que son materiales muy ricos porque muchos de ellos ya no están hoy. Claro. Y no fueron entrevistados por ningún medio hegemónico. No puedo dejar de acordarme, no puedo dejar de acordarme de una canción de la Rona Carrero que creo que decía: árbol sin raíces se lo lleva el temporal. Tal cual. Y qué importante que es esto, ¿no? Tener raíces, tener pasado, y ese pasado muchas veces, como decís tú, se pierde en el camino, muchas veces, ¿no? Sí. Sí. Diego, ¿con cuánta gente te contás para este trabajo? Porque es inmenso. Es inmenso, es agobiante, en muchos tremendo. niveles. Sí. En el equipo de ACM somos 6 personas estables y después en total con los proyectos que hemos ido consiguiendo 18 personas trabajan actualmente en el archivo. Porque nosotros tratamos de conseguir financiamiento para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces hay algunos cargos que la universidad nos los da. En mi caso yo soy docente, soy de la Facultad de Ciencias Sociales y como tengo dedicación total he dedicado buena parte de mis horas a trabajar en este tipo de cosas y después hay otros compañeros del archivo que están en situación similar. Y después tenemos gente contratada por los convenios que hemos logrado. Por ejemplo, nosotros como archivo nos presentamos un llamado internacional que hizo la Universidad de California para preservación de material y digitalización de archivos, lo ganamos. Y eso nos dio recursos para trabajar durante prácticamente 4 años en diferentes organizaciones digitalizando. Este año además también ganamos un llamado en España, nos presentamos a los concursos abiertos de Iberarchivos, entre cientos de proyectos, y ahí fuimos seleccionados y tenemos recursos para trabajar con la Comunidad del Sur, que es un grupo de matriz anarquista que se fundó a fines de los 50 y que tuvo una trayectoria muy importante en lo que es el campo de la izquierda uruguaya, el cooperativismo y el desarrollo del ecologismo en Uruguay. Entonces, esta organización está muy debilitada y buena parte de sus materiales están como en riesgo de preservación.
con este material, con este proyecto que ganamos en España, nos va a permitir digitalizar, limpiar, ordenar. Entonces, en cada uno de estos proyectos trabajan 5 personas, 3 personas, y ahí llegamos más o menos a esta cifra abultada, pero que no sigue siendo pequeña todavía para la magnitud de la tarea, de 18 personas. Sí, que no es nada para todo el trabajo que tienen. Los movimientos sociales en Uruguay versus los movimientos sociales en el mundo, ¿han hecho esa evaluación? Sí, claramente sí. Y nos interesa mucho también abordar la dimensión transnacional en la que están insertos los movimientos hoy más que nunca, ¿no? Hay movimientos que además son estructuralmente transnacionales. El movimiento de derechos humanos, por ejemplo, es estructuralmente, o el feminista, son básicamente transnacionales. Hay una gran circulación de ideas, de estrategias de lucha, de agendas de trabajo. Entonces nosotros lo que tratamos es de centrarnos en los casos uruguayos, porque apenas nos da para hacer eso, pero sí capturar la dimensión internacional en la que participan estos movimientos. Entonces, por ejemplo, secuenciamos los congresos internacionales a los que asisten, vemos los materiales que elaboran, vemos cómo se relacionan con estos espacios internacionales, qué incidencia tienen, ¿no? O sea que tratamos en el archivo también de hacer la captura de buena parte de toda esa información que pueda ser útil para futuras investigaciones. Porque además el archivo, de hacer un archivo, es también un centro de investigación y de cursos, ¿no? Que eso también es la otra parte en la que nosotros trabajamos. O sea, tenemos materiales en papel, cassette, VHS y un archivo oral, que eso sería como la parte de preservación documental. Y después somos un centro de investigación y somos un centro de promoción de cursos, que los cursos que hacemos están relacionados, los ponemos de acuerdo con las propias organizaciones sociales, de acuerdo, hay una especie de cogestión con los movimientos sociales para definir, por ejemplo, qué cosas son necesarias y en función de eso construir cursos a medida para los movimientos. Por ejemplo, este año estamos en la 3ª edición de Una historia del feminismo uruguayo. Esto para combatir los silencios o los saltos en la memoria del movimiento. Desde hace 3 años, la gente del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas y destacadas investigadoras feministas uruguayas dan en nuestro archivo el curso de Historia del Feminismo Uruguayo. Hasta ahora tenemos más de 600 personas que se han inscrito en las diferentes ediciones participando. Ahí vos ves la necesidad que hay de apropiarse de la historia y de saber. Trabajamos también con el movimiento sindical, trabajamos con el movimiento AFA dando cursos específicos, o sea que va variando según las necesidades que nos plantean las organizaciones. Y después tenemos la línea de investigación, donde en este momento nosotros tenemos 4 líneas de investigación financiadas y que nos permiten tener producción. Producimos artículos en revistas arbitradas, en revistas científicas, pero también sacamos una línea más de para todo el mundo, para generar como difusión, que se llama Desde los Márgenes, en el cual ya sacamos los 4 primeros fascículos. En mayo pasado, hace poquito, hicimos la presentación de la colección Desde los Márgenes, que estos 4 primeros fascículos, uno es sobre feminismo, otro sobre diversidad sexual, otro sobre afro y otro sobre movimiento sindical. Y entonces esos 4 tuvieron muy buena recepción, son de distribución gratuita, van a ser digitales y en papel. Y ahora para el año que viene estamos organizando 2 más fascículos nuevos vinculados a los derechos humanos. Y de hecho este año nosotros empezamos el trabajo con las organizaciones que trabajan sobre la memoria del pasado reciente. Y en particular empezamos a trabajar mucho con Crisol. Con Crisol. Y eso lo vamos a hablar en la segunda parte, ¿te parece, Alfredo? Sí, porque estamos llegando justamente para comenzar un pequeño espacio publicitario para continuar con más Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay.
Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de la Asociación de las Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Seguimos con Diego Sempol en esta charla súper interesante. Muy bien, sí, bueno, estábamos recordando, mejor dicho, Diego nos estaba explicando qué era todo esto de los archivos móviles de la memoria, el trabajo denodado y tremendo justamente para que no fuéramos un árbol sin raíces, un árbol sin historia, y que no quedara por el camino todo ese gran trabajo de las organizaciones sociales, que muchas veces pasan como silenciosos por detrás de una historia en la cual las cosas aparecen ya prontas y no se sabe de dónde vienen. No sé si estoy errando mucho. No, tal cual. Y toda esa documentación que muchas veces se pierde, papeles, folletos, documentación de todo tipo, afiches, me imagino, fotografía, debe haber de todo. Y además el testimonio vivo de la memoria a través de la palabra, ¿no? De las generaciones, ¿no? Que eso también requiere toda una cuestión técnica, ¿no? Sí, hay un autor italiano que a mí me gusta mucho, se llama Melucci, que él dice siempre cómo los movimientos sociales trabajan como redes subterráneas, que de alguna forma van construyendo sentidos nuevos, impugnan ideas, impugnan cosas que tenemos completamente naturalizadas, y de repente se produce una emergencia y se instala. Y entonces uno cree que fuese ese momento, pero en realidad a veces son años y años de trabajo subterráneo que permite la construcción de todo ese tejido que finalmente emerge a la superficie y naturaliza nuevas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo poderoso de los movimientos sociales, y por eso sociedades en movimiento. Es la idea de que los movimientos de alguna forma mueven a las sociedades, son los grandes motores de la transformación y de los procesos de emancipación social. Sí. Entonces, inclusive hacíamos mención fuera de cámaras del fenómeno de lo que fue la unidad del movimiento obrero en Uruguay, que en definitiva terminó determinando la unidad a nivel político, y además la unidad del movimiento obrero, que no es un fenómeno muy frecuente en los países a nivel mundial. Pero sí es un movimiento internacional, porque el movimiento obrero es otro movimiento internacional, ¿no? Claramente lo es. Pero qué interesante eso, ¿no? Sí. Sí, además me parece es esto, que en la medida que empezamos a mapear las organizaciones que existen, las cosas que hacen, nos empezamos a dar cuenta de estos diálogos entre movimientos y partidos políticos, entre movimientos y cultura, que es otro gran mundo, ¿no? La producción de la cultura, la producción estética tiene una relación muy estrecha y emocional con los movimientos sociales. Y muchas veces llega mucho más una canción o un documental o una película que 100 discursos políticos desde un estrado. Sucedió a la salida de la dictadura con el fenómeno del carnaval, por ejemplo. Por ejemplo. Y entonces me parece que también trabajar los movimientos sociales te permite ver estos diálogos, te permite ver esto que se llama artivismo, formas vinculadas entre arte y activismo que vinculan ambas esferas, ¿no? Un arte comprometido con una agenda de lucha que desde algún lugar avanza en la transformación social o en la expansión de una idea nueva. Decíamos que iban a trabajar con Crisol, nuestra organización, sí, y también con otras organizaciones de derechos humanos. Sí, la idea es, elegimos Crisol y vamos a intentar también introducir, no sé si este año, pero capaz que el año que viene, Memorias de la Costa. Queremos empezar a descentralizar las organizaciones que trabajamos. Sé que es muy tímido ir a trabajar a Canelones porque es el área metropolitana, pero es el mayor esfuerzo que podemos hacer ahora con nuestros recursos. Pero nuestra intención es a la larga ir cada vez más lejos de Montevideo y tratar de introducir organizaciones del interior que son tan potentes o más que las montevideanas en lo que es la agenda de transformación social del país. Y elegimos Crisol primero porque está en un momento, una fecha redonda, ¿no? Se fundó en el 2000, hace 25 años que está básicamente trabajando en el campo de los derechos humanos, y nos parecía muy paradójico que una organización de estas características, con esta trayectoria, nunca se hubiese historizado de forma significativa, nunca se lo hubiese mapeado, máxime tomando en cuenta que el terrorismo de Estado uruguayo tuvo una modalidad muy particular en Uruguay, a diferencia de lo que sucedió con Argentina. Si en Argentina el terrorismo de Estado estuvo centrado en la desaparición forzosa, en nuestro país el modelo represivo se centró en la prisión política.
Y entonces ha sido, pese a que esa fue la forma uruguaya de represión, ha sido uno de los aspectos más desatendidos en términos de investigación académica en el caso nuestro, ¿no? Existe mucha producción local sobre qué pasó con los detenidos desaparecidos, sobre el impacto de la desaparición forzosa en familiares, en hijos, etcétera, pero tenemos muy poca investigación sistematizada sobre cuáles son las consecuencias de la prisión política prolongada, de cuáles, por qué tardó tanto los expresos y expresas en lograr unificarse en una acción colectiva, conseguir su propia voz y de alguna forma iniciar un proceso de reclamo. Entonces nos parecía que era un caso muy interesante para trabajar y además para mapear, para ver la documentación interna de la organización, entrevistar a las y los militantes más históricos y empezar a hacer una reconstrucción de la historia de esta organización. Entonces 25 años era como una fecha ideal para hacerlo, porque además cuando se producen las fechas redondas hay un gran momento de rememoración de todos los actores implicados y también un acercamiento a una cantidad de gente que tal vez tuvo un papel fundamental en el inicio, pero que después dio paso a otros militantes, ¿no? Pero cuando se produce la fecha redonda vuelve a acercarse al ruedo. Entonces nos parecía que era un muy buen momento para proponerlo. Y bueno, lo discutimos en el archivo, tomamos la decisión de hacerlo. Estamos en pleno proceso de conseguir recursos para hacer el trabajo sostenido que calculamos que va a durar por lo menos 2 años, porque es una historia muy larga y tiene mucha documentación, y además nuestra intención es que no solo es tomar los materiales que estén dentro de la propia organización, sino que cada militante que tiene su carpetita o caja, este es el momento de traerla y digitalizarla para de alguna forma colectivizar esa información para todos, ¿no? Y además vamos a hacer toda la parte de entrevistas, o sea, nuestra idea es por lo menos entrevistar a 25, 30 militantes, a quienes vamos a entrevistar lo vamos a decidir en conjunto con la gente de Crisol, o sea, todo esto va a ser un trabajo de co-gestión conjunta, ¿no? Ponernos de acuerdo, ver criterios, ver qué personas se seleccionan, tener cierta paridad, que no sean todos hombres, que también haya mujeres, que haya diversidad generacional, primero los más veteranos, por una cuestión de primero los más viejitos y después ir como bajando en clave más generacional. Pero bueno, esto es todo parte del proceso que estamos iniciando a partir de ahora. Impresionante. Sí, además va a aparecer, lo que ya debe haber aparecido en otras oportunidades, que esa historia de Crisol de 25 años se va a ver reflejado un pasado mucho más largo a través de los relatos de cada uno de los compañeros, ¿no? Totalmente. Porque claro, eso va a tener la ramificación de muchos por qué que van apareciendo en el van a ir apareciendo en el camino y que dieron paso a esos 25 años de Crisol, ¿no? Sí. Qué complejidad, ¿no? Salada, porque además, por lo que nosotros vimos ya en la primera acercamiento que hicimos a la comisión directiva de Crisol, de que rápidamente surgió esta necesidad de testimoniar, ¿no? Varias de las personas que estaban en la comisión directiva dijeron, bueno, a nosotros nos gustaría testimoniar lo que nos pasó, no solo hablar de Crisol, sino hablar de lo que nos pasó antes, lo que nos pasó durante la cárcel y lo que nos pasó después. Y como eso, como parte de un proceso de lo que fue el activismo. Y nosotros nos parece que eso también es muy interesante, o sea, como alternativa. Es otra línea de trabajo, y vamos a ver si podemos en la medida de lo posible dar alguna respuesta a esa demanda en forma también sostenida, ¿no? Sí, hay un esfuerzo que ha hecho Crisol, en especial Taroco y Nibia, desde acá les mandamos un saludo, con crónica de los años duros, ¿no? Sí. A nivel escrito, llamando a todos los compañeros que escriben su pequeña historia, no pequeña en cuanto a la importancia, sino pequeña en cuanto al tamaño de cómo contarla, pero sí también es un aporte que Crisol ha intentado hacer, que lo ha hecho, ya va por la 5ª edición. Y les recordamos que están abiertas para inscribirse, para mandar su cuento, su relato. Exactamente, ¿no? Ya recordamos a la audiencia que pueden mandar su relato, porque va a salir otra edición más de Crónica de los Años Duros, pero esta fue la tanda que nosotros pasamos. ¿No? Muy bien. No, pero nosotros trabajamos mucho el tema memoria. Bueno, de hecho el programa se llama Haciendo Memoria y nos pareció importantísimo el trabajo que están haciendo ustedes.
sobre todos los ítems que nombraste, y sobre el pasado reciente, el tema de los presos ha sido un poco relegado, presos y presas, ¿verdad? Sí, claramente ha sido. Esto ha pasado mucho porque tiene que ver con una cuestión de cómo se construyó el debate político a la salida de la democracia, a la salida de la dictadura, ¿no? En el proceso de redemocratización, en la medida que la cuestión de los detenidos desaparecidos no se resolvía y después se aprobó la ley de caducidad, esto marcó la cancha del debate público y hizo centro en este asunto. Y entonces, y a partir de ahí, buena parte del debate público vinculado a lo que fue la violencia y el terrorismo de Estado estuvo centrado en eso. Hubo testimonios emblemáticos, sobre todo del MLN, que eran narraciones en primera persona que trataban de hacer un mapeo de esto, no tanto de otros grupos políticos como el Partido Comunista, que recién llegaron mucho más tarde ese tipo de testimonios, y fue primero una primera andanada muy ligada además a varones. Recién la ola de mujeres que empezaron a generar cuestiones de memoria, memorias para hilar, memorias para armar, fueron todas cosas que pasaron recién a fines del siglo XXI, del siglo XX, principio del XXI, ¿no? Cuando se hizo esta convocatoria y hubo una masa de gente que comenzó a participar. Pero ha tenido esta cuestión más de memoria o de relato, pero no tanto de captura, de centralidad de lo político, y no ha tenido también acercamientos que trabajen más firmemente en clave académica todos estos procesos. Es verdad que en los últimos años ha habido un intento con el resurgimiento del feminismo y el feminismo académico de revisitar la experiencia de las presas políticas, ¿no? Entonces ahí tenés trabajos de Saprissa, tenés trabajos de Ana Laura de Giorgi, y de otras investigadoras, por ejemplo el trabajo que hizo Marisa Ruiz y Sanseviero sobre las rehenas, por ejemplo, que no se sabía que había rehenes mujeres, por ejemplo, era una cosa que fue como muy impactante el trabajo en el aporte que hicieron, pero la situación, por ejemplo, de los presos varones, en términos académicos, prácticamente no se ha trabajado, y esto han sido acercamientos más, primeras aproximaciones, todavía hay muchísimo más para trabajar sobre ese asunto. Tampoco ha tenido mucha visibilidad los reclamos de reparación que han tenido los expresos, ¿no? Entonces me parece que hay muchos temas interesantísimos para abordar y para pensar, y por ejemplo para discutir esta cuestión de por qué una reparación si es una reparación, tengo que elegir entre la reparación y mi jubilación, ¿no? Es un problemón esto. Es un problemón que estamos tratando en este momento. Justamente en este momento, y que nosotros consideramos que además es anticonstitucional. Tal cual. Porque una reparación es totalmente independiente a los derechos adquiridos a nivel jubilatorio, por ejemplo, ¿no? Y no puede ser que se nos revictimice de nuevo, porque es una forma de revictimizar. Te damos esto, pero no vas a tener los derechos que tiene lo que tiene la sociedad. Entonces nosotros esperamos que haya sensibilidad en este sentido y que en el futuro se corrijan estos errores que existen, que me parece que son muy importantes. No porque los expresos políticos tengan coronita de oro, para nada, pero todo crimen que desarrolla un Estado tiene que ser resarcido de alguna manera en la sociedad, porque si no, también es una forma por lo menos de tratar de que no se repita. No quiere decir que la historia no se pueda repetir, pero sí es un freno más. Sí. No solamente los temas económicos, que no son a veces los más importantes, sí los temas de la memoria, que para nosotros son cruciales en este aspecto. Perdón, otra tanda más. No, pero yo estoy de acuerdo con eso. Y además, cada vez que se discute hablar sobre reparaciones, aparece siempre la acusación desde el campo conservador de que lo que se está planteando son privilegios, ¿no? O sea, transgiversando por completo el debate público, ¿no? O sea, cuando hablamos de reparaciones, que hubo realmente una intromisión y una violencia estatal que marcó en forma dramática la biografía de miles de personas. Eso, ¿qué tiene que ver con los privilegios eso?
¿no? Entonces, pero bueno, es parte de cómo de alguna forma se transgiversa la discusión pública para generar además la lucha entre los grupos vulnerables. Entonces se opone, si se hace una reparación, si hay una reparatoria no va a haber plata para la asociación de diabéticos, como si en realidad fueran pobres contra pobres. O sea, cuando en realidad la lógica es no, tiene que haber recursos para diabéticos y recursos para reparación. Hay actores acá que vulneraron derechos y no han sido tocados ni mínimamente en ninguno de sus intereses, ¿no? Tal cual. Diego, estamos llegando al final del programa. ¿Hay algo que quieras decir que no te preguntamos? Sí, que si tienen materiales que puedan ser interesantes, materiales que sean históricos, de volantes, afiches, documentos, revistas, boletines, se pongan en contacto con nosotros antes de tirar ese material a la basura porque están de repente mudándose y no saben qué hacer con eso. Que nos den la posibilidad de evaluarlo y ver si podemos recepcionarlo en el archivo. Es un archivo de las organizaciones del movimiento social, o sea que cuenten con nosotros. Nosotros estamos en Cornelio Cantera 2888, esquina Jaime Civils, ahí en plena Blanqueada, a una cuadra del glorioso Club Nacional de Fútbol. Wow. Y o sea que somos fácilmente ubicables y o si no me mandan un mail a diegosempol@gmail.com y nos ponemos en contacto y hacemos como la evaluación del material. Los miles de volantes que pasan por nuestras manos a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Tal cual. Y se pierden, la mayoría se pierden. Sobre todo una época en que los volantes muchas veces se hacían a mano y después se mimeografiaban. Mimeógrafo, que para las nuevas generaciones es como hablar de los dinosaurios, una cosa así, pero eran hechos a mano y aún andan por ahí algunos que son testimonio material de otra época, pero de una época que existió y que pautó otras cuestiones. Tal cual. ¿No? Bueno, te queremos agradecer haber estado en Haciendo Memoria, la verdad que es un placer, va a ser un placer trabajar estos años que se vienen con ustedes. Digo yo, de mentira. No, porque además Diego siempre es bienvenido al programa de Crisol y a Crisol, y lo vamos a tener en otras oportunidades también. Claro que no sí. Se va a salvar. No, con mucho gusto voy a estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, a vos. Y nosotros nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos como nos vamos siempre. Sí. Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.